Bien, mis amados, buenos alumnos adelantados, el Señor es bueno. Eh, Estamos estudiando Génesis, acuérdense, y hoy nos toca el capítulo 35. Pero traigamos a memoria lo que vimos en el capítulo 34. La terrible desgracia de mezclarse con el mundo. Vimos que mezclarnos con el mundo, aunque es atractivo y aparentemente inocente, trae desgracias. Vimos que la actitud de Dina trajo terrible conmoción al corazón del padre y sacó la maldad que había en los hijos. Siquem y Amor, aunque estaban dispuestos a resarcir, estaban velando por sus propios intereses. Vimos que la mezcla con el mundo, siempre el cristiano saldrá perdiendo, porque el cristiano va buscando sus propios intereses. Perdón, el del mundo va buscando sus propios intereses. Sin embargo, el cristiano va buscando los intereses de Dios y el interés de los demás, y él se pone en tercer lugar. Entonces siempre saldrá perdiendo. Métase con un mundano y saldrá perdiendo. No diga después que no se lo advertí. Vimos también que Simeón y Leví se vengaron matando y saqueando a toda una ciudad. La actitud irresponsable e insensata de Dina dio como resultado que salga del corazón de estos hombres la maldad que tenían. Y Jacob quedó en una incómoda e insegura posición junto con toda su familia. ¿Qué pasaba? Habían pecado, habían asesinado, habían robado. Qué desgracia ha venido a la familia, ¿se dan cuenta? Ahora miren, quizá usted comenzó a caminar con Dios y después de un tiempo de caminar con Dios, o usted o alguien en su casa hizo algo que que ha terminado apartándolo de Dios o ha terminado poniéndolo a usted en un lugar inseguro. Quizá usted ha caído en algún pecado y por causa de ese pecado usted anda en camino de inseguridad. Quizá usted está sonriéndole a un adulterio o está metido en un adulterio y con eso le ha abierto puertas al enemigo. Y usted, aunque se deleita en ese adulterio, su corazón no es feliz porque usted sabe que le ha abierto puertas a Satanás. Quizá usted ha estafado o ha engañado a alguien, ¿verdad? Y su corazón no tiene paz porque usted se siente en una zona insegura porque sabe que no está en perfecta santidad delante de Dios. Tengo una buena noticia que darle. Si usted está escuchando este estudio, Dios quiere restaurarlo. Porque Dios restaura los suyos. Porque si usted no es restaurado, usted no es de Dios. Pero si usted es restaurado, usted es de Dios. Y sabe, puede caminar seguro por esta vida. Porque no importa si usted se cae 7 veces, el Señor lo va a levantar. Y aquí está Jacob caído e inseguro. Porque fíjense, ¿cuál era la seguridad de Jacob? Porque Jacob se podía mover en unas tierras donde no eran su tierra, libremente. Porque Dios estaba con él. Pero ahora que han cometido tremendo pecado y tremenda maldad, ¿cómo piensa que está Jacob? Está en un tremendo lugar de inseguridad. ¿Y ahora qué va a hacer de mí? De hecho, si no me equivoco, a ver, dice, miren lo que hicieron, dice él en el versículo 30, dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. ¿Se da cuenta? Jacob sabe que por causa de su pecado ahora él está a merced de él mismo. Y él sabe que él no tiene fuerza, y él sabe que no tiene ejército, y él sabe que no tiene cómo protegerse. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Ellos tenían una razón para su pecado y ellos estaban apoyados en su pecado. Ahora, mire lo maravilloso de esto. Dios restaura a Jacob. Jacob está inseguro, pero Jacob se ha olvidado que hay un propósito. Jacob todavía no ha aprendido a caminar como Israel en la vida. Jacob ha aprendido todavía persevera en caminar como Jacob. Es igual que usted y yo. Muchas veces perseveramos a ser la vieja naturaleza, ¿verdad? Y caminamos como la vieja naturaleza. Y sí o no que eso nos trae inseguridad. Nos trae inseguridad. Volvimos, nos revolcamos otra vez en lo que hacíamos y vivimos inseguros, ya lo sabemos. Nunca me olvido de esta persona que me buscó y me dijo, yo lo estoy buscando para que usted me diga de quién soy. Porque no sé si soy de Dios o del diablo. Y le dije, pues, ¿cómo es eso? Bueno, yo entregué mi vida a Cristo hace años, pero me separé de mi marido y me divorcié de mi marido.
Y después que me divorcié me entró un odio por mi marido. Y quería yo que mi marido sea destruido. Y quería yo que él se muera. Y fui a una iglesia satánica. Por cierto, hay iglesias satánicas, los que quieran buscar al diablo. Hay iglesias satánicas, pero quiero decirte que te va a ir mal. Mejor te aconsejo que te quedes con Dios, que es lo mejor que puede existir para alguien. Aparte porque si tu naturaleza ya es de Dios, no vas a tener ganas de buscar al diablo. Mientras tengas ganas de buscar horóscopos, adivinos, hechiceros, encantadores, brujos, mentalistas y todas esas sandeces que el diablo inventa, no ha sido regenerado todavía. Pero si has sido regenerado, no tienes ganas de esas cosas porque sabes que Dios está en control. Bueno, esta muchacha me dice, y le digo yo, le pagué al brujo y le dije, le pagué al sacerdote satánico y le dije, quiero que lo mate a mi marido, ¿pueden? Y él me dijo, podemos. ¿Cuánto cuesta? $500. Aquí están los 500. Y no solo eso, si lo matan, yo le entrego mi alma al diablo. Ese era el compromiso. Y pasó una semana, 2 semanas y ella quería ser viuda, pues, ¿no? Y nada, y no moría. Y cuando fue a reclamar le dijeron, no podemos. Hemos tocado su cuerpo y lo hemos logrado enfermar, pero no hay manera de matarlo porque toda vez que nos acercamos para matarlo, una luz lo rodea y no nos deja acercarnos. Su esposo o su ex esposo se había enfermado y se estaba congregando en una iglesia. Y la iglesia oraba por el ex esposo. Y el Señor protegía al ex esposo. ¿Está aquí? Entonces, mis amados, miren la importancia de orar nosotros. ¿Pero por qué te cuento esto? Porque la mujer no sabía de quién era. Y eso probablemente estaba pasando con Jacob. Jacob estaba persistiendo en vivir como Jacob. Él y toda su familia. Pero Dios le había dicho a Jacob, tú no eres Jacob, tú eres Israel. Ahora mire, qué bueno que es Dios, ¿no? Lo toma Jacob y lo pone en el lugar correcto otra vez. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo? Ponme como tu verdadero Dios. Si tú no me pones como tu verdadero Dios, si yo no soy el todo en ti, entonces tú no eres Israel, tú sigues siendo Jacob. Te lo planteo en tiempo presente. Hermano, si Cristo no es el todo para ti, tú sigues siendo la vieja persona. Tú sigues siendo el hombre insensato, perverso que va rumbo al infierno. Cristo tiene que ser el todo para ti. Cristo tiene que ser tu Señor. Su palabra tiene que ser tu guía de vida. Y Él entonces es tu Salvador. Bueno, Dios restaura a Jacob. Lo primero que Dios hace, le dice, le recuerda quién es su Dios. Parece simple esto, ¿no? Ve al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. ¿Sabe qué le está diciendo? Acordate por donde te he llevado y hasta dónde te he traído. Consejo, toda vez que usted se sienta mal, toda vez que usted esté triste, abatido, inseguro, acuérdese lo que Dios ya hizo por usted. Y acuérdese que Dios es fiel. Y descanse en Dios. Arrepiéntase, pida perdón y descanse en Dios. Amén. Deje que Dios restaure. ¿Le recuerda quién es su Dios? Jacob inmediatamente destierra de su casa todo lo que no es o todo ídolo que empaña la presencia de Dios en su casa. Él rápidamente dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado.
Jacob restaura su comunión con Dios adorándole como resultado de esta reconciliación. No, a ver, un ratito. Dios me ama, Él me escogió, entonces yo no puedo seguir así. Necesito levantarme y buscar tener comunión otra vez con Dios. O quizá necesito, en lugar de levantarme, tirarme de rodillas y venir delante de Dios y decirle: Señor, renuncio a mí mismo, renuncio a todo lo que soy y a todo lo que puedo hacer. Y Señor, por favor, sé tú en mí. Que eso es lo que está haciendo Jacob. Y me sacan todo ídolo de la casa. Nada que San Expedito, San Espiridión, San Martín, no me pongan nada de eso. Solo quiero a Cristo en esta casa. No me traigan esas muñecas cubanas, no quiero eso en mi casa. No me pongan máscaras, no me traigan esas máscaras chiquitanas y eso. No me traigan eso, porque eso es adoración a otras deidades. En mi casa solo va a haber lo que es de Cristo. Así que como Cristo no se puede representar con algo visible, no pongo nada. Pero Cristo es notorio porque hay paz en mi casa, porque nos amamos, porque vivimos en santidad, porque perdonamos, porque restauramos al otro. Amén. ¿Se entendió? Jacob está limpiando su casa. Pastor, yo quiero que hagan una limpia en mi casa. Limpia tu corazón y tu casa va a estar limpia. Amén. No necesitas echar aceite. Ya el aceite de la unción está sobre ti. El Espíritu Santo de Dios te ha sellado y está trabajando en ti. Entonces, en lugar de procurar hacer una limpia en tu casa, limpia tu corazón de toda idolatría, de todo aquello, principalmente de la egolatría, que es lo peor que hay. Y verás cómo tu casa queda limpia. Bueno, dice: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Muchachas, presten atención a eso. ¿Saben cómo eran esos zarcillos? Puede encontrar usted en internet alguna foto. Tenían imagen de la luna, del sol. Tenían imagen de ojo, del viviente que del ¿cómo se llama? El ojo que todo lo ve. Tenían ese tipo de imágenes. Las manitos, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, se me sacan esos aretes idólatras, muchachas. Eso es lo que está diciendo Jacob. Ay, pero si es el pescadito, pastor. ¿Y quién te ha dicho que el pescadito representa a Cristo? ¿Y quién te ha dicho que Cristo dijo que lo represente como un pescadito? ¿Acaso no dice en los 10 mandamientos que no te harás íconos diciendo que este es tu Dios? Ninguna cosa hay que hacerse como imagen. Ninguna cosa hay que hacerse como imagen. Porque la fe verdadera cree sin ver. Ahora, la fe artificial necesita ver para creer. ¿Está aquí? Amén. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Se acuerdan? Ahora, por culpa de ustedes, esta gente nos va a perseguir y nos va a matar porque no tenemos ejército, somos pocos hombres. ¿Vieron? Ahora salen libremente, tranquilo, a una ciudad que se llama Luz. Es que cuando tu comunión está restaurada con Dios, tú andas en luz. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Mire, el temor desaparece del corazón de Jacob cuando restaura su comunión con Dios. Hermanos, ¿sabe cuándo es que uno hace burreras, perdonen lo vulgar de la palabra? ¿Sabe cuándo es que uno hace tonterías? Cuando uno está mal con Dios. Porque cuando uno está bien con Dios,
uno anda con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad, y no hace burreras. ¿Me deja entender? Hermanos amados, ¿saben qué? El caminar en comunión con Dios nos asegura que lo que hacemos está bien o mal. Versículo 7. Edificó allí un altar y llamó al lugar de El Betel porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, a la cual fue llamada Alon-Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Perdón, esto es, aquí yo cometí un error, ¿ve? Por eso les dije que no escriban lo primero. Esto es hasta el 8. Hasta el 8. Y esto de aquí es del 9 en adelante. Ahora mire lo que sucede. Ok, ha desaparecido el temor del corazón de Jacob y en el momento que él restaura su comunión con Dios, y ahora de repente, pongo aquí, Jacob levanta otro altar en Betel. Todo aquel que es restaurado por Dios vive su vida en adoración a Dios. Gracias por esos amenes, no se peleen. ¿Has sido restaurado? ¿Sabes cómo puedes descubrir si de verdad estás bien con Dios? En tu corazón hay adoración. En tu corazón hay confianza. En tu corazón hay paz. En tu corazón hay gozo, regocijo. Amén. Fíjate que él hizo, cuando Jacob lo llama, cuando Dios lo llama, hace un altar, limpia todo. Y ahora llega a Betel y hace otro altar. El altar primero fue en su corazón, despojarme de todas las cosas. Ahora el altar se hace visible en Betel. No sé si me dejo entender. Tu vida cristiana se hace realmente visible cuando tu corazón está en la actitud correcta con Dios. Se perdió el miedo, puede andar libremente. Vive en medio de un mundo de maldad, está en medio de hombres terribles, pero esos hombres le tienen pavor. ¿Por qué le tienen pavor si no tiene más que 4 gatos locos de ejército? De hecho, ni es ejército, son sus empleados. ¿Por qué le tiene pavor? Porque ven la presencia de Dios con él. Mira, ten la actitud correcta para con Dios. Y tu enemigo tendrá miedo de ti. Pero vive una vida timorata y tú andarás atemorizado del enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué hay cristianos que viven peleando con el diablo? Cuando en realidad lo que debieran hacer es disfrutar a Dios y el diablo va a huir de ellos. Porque no quieren someter sus corazones a Dios. Ellos necesitan ser restaurados. Ellos necesitan volver a Betel. Aunque ellos piensan que están en una Betel, en la hiper Betel. Betel LED es esta, mejor que los focos comunes, porque Betel es luz, ¿no? Ellos piensan que tienen una luz mejor que la luz de Cristo. Ellos tienen unas revelaciones especiales y no sé qué. Pero hermano, todo aquel que es de Dios, todo aquel que vive en Dios y vive a Dios, doquiera va, tiene gozo y tiene adoración para dar al Señor. Murió Débora, no se complicó la vida, la sepultaron al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bacut. Alon-Bacut quiere decir la encina del llanto. Pero ahora mire lo que dice el versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Ajá. Ajá. ¿Sabe harto usted?
Hermanos, una cosa que Dios hace, fíjense que ahora Dios primero lo restauró, puso el querer como el hacer. Salió, obedeció, ahora Dios le da instrucciones. No espere que Dios le dé instrucciones en medio de su pecado y con su idolatría y su egolatría y todas esas cosas que usted carga. Despójese del peso del pecado que lo asedia. ¿Está aquí conmigo? A usted se le ha dado un recurso maravilloso que es la sangre del Señor Jesucristo que le limpia de todo pecado. Entonces usted lo único que tiene que hacer es arrepentirse. Señor, perdóname, hice egolatría. Perdóname, Señor, estoy destruyendo mi negocio por mi egolatría, por no darte a ti el primer lugar. Perdóname, estoy destruyendo mi vida por mi egolatría. Perdóname, Señor, estoy destruyendo mi matrimonio por mi egolatría, porque en lugar de darte la preeminencia a ti, me la estoy dando a mí. No puedo soportar a esta persona, no la quiero más. Perdóname, Señor, porque me estoy apartando de la iglesia por causa de mi egolatría. No soporto a una persona que hay en la iglesia y por ende no voy a la iglesia. Hermano, ¿sabe lo que usted está haciendo? Está haciendo un ególatra. Ególatra. Y no pretenda escuchar a Dios si usted no deja su egolatría. Necesita destruir a ese ídolo. Necesita que ese Dios ego que usted tiene sea destruido. Usted necesita destruirlo. Y sabe, quiero decirle algo. Dios no se lo va a quitar. ¿Qué dije yo? Y si Dios se lo quita, se lo va a quitar con cautiverio. ¿Me dejo entender? Si usted sigue leyendo, vamos a seguir estudiando, y usted verá que un día Dios entrega a su pueblo a un cautiverio y los hace esclavos. Y en 70 años de esclavo ellos aprenden a nunca más ser idólatras. Les quita la idolatría. Bueno, pero ahora Dios instruyó a Jacob. Lo primero que Dios hace, le recuerda que él ya no es lo que era. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. Y esta mañana te lo recuerdo también a ti. Hermano, tú no eres lo que eras. Antes eras un hijo de la mentira. Eras un hijo de tinieblas. Antes estabas muerto. Ahora eres un hijo de luz. Eres un hijo de la verdad. Y estás vivo. Necesitas recordar eso. Oye, tú no eres Jacob. Tú no eres engañador. Tú eres padre de naciones. Tú eres Israel. Ya no eres Jacob. Ahora eres Israel. La otra cosa que Dios le dice es, y le dijo Dios, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate una nación y conjuntos de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. ¿Sabe cuál es el recordatorio de Dios? O la orden de Dios es, fortalécete en mí. Eso es lo que Dios le está diciendo. Fortalécete en mí. Yo soy Jehová. Yo soy el que soy. Fortalécete en mí. Y Dios te dice esta mañana exactamente lo mismo. Has andado divagando, has andado sufriendo, has andado golpeándote. Venís esta mañana frustrado. Bueno, acuérdate, quisiste vivir como la vieja criatura, pero tú eres nueva criatura. Ahora tú caminas no en tu nombre, ahora tú caminas en el nombre de mi Hijo Jesucristo. Necesitas abandonar toda práctica que no es de mi Hijo Jesucristo, porque toda práctica que no es de mi Hijo Jesucristo es muy peligrosa para ti. Podrías terminar extraviado como terminaste hace unos pocos días, con Dina y ese asunto, y haciendo cosas que no deberías hacer. Entonces, tú ya no eres lo que eras. Tú eres nueva criatura. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Fortalécete en mí. Porque has sido llamado con un propósito. Es que, pastor, ya no soporto esta historia, ya no aguanto. Fortalécete en Dios. Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate una nación y conjunto de naciones. O sea, hay propósito en ti.
Fortalécete en mí, cumple el propósito, pregúntame a mí, déjame guiarte. En otras palabras, depende de mí. Fortalecerse en Dios no es otra cosa que soltar las riendas y dárselas a Él. Señor, ya no sé cómo manejar mi negocio, suelto las riendas, lo pongo en tus manos y venga a tu reino, hágase tu voluntad. Señor, no sé cómo manejar este matrimonio, no es me voy a divorciar. Señor, ya no sé qué hacer, suelto las riendas y lo dejo en tus manos. Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Señor, ya no sé cómo restaurar mi comunión con esta persona de la iglesia. No sé cómo hacerlo, Señor, he tratado de muchas maneras. Así que voy a soltar las riendas y en tu tiempo y para tu gloria tú harás una restauración. Mientras tanto, yo esperaré pacientemente tu tiempo orando y fortaleciéndome en ti. Porque mi propósito no es pelear, mi propósito no es divorciarme, mi propósito no es manejar yo mi negocio. Mi propósito es tu gloria y mi propósito no lo sé. Tú te glorificarás en mí como tú quieras. Jacob, estás mirando, estás inseguro, estás con miedo, ¿qué te pasa? Fortalécete en mí, hay propósito en ti. No te vas a morir hasta que no se cumpla mi propósito. Eso le está diciendo Dios y eso te dice Dios esta mañana. Tú no te vas a morir hasta que Dios no cumpla su propósito en ti. No te va a dejar hasta que seas perfecto. Amén. 12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Lastimosamente esto lo usa la gente para hacer idolatría. Ay, me voy a hacer una imagen de Jesucito y le voy a echar aceite. ¿Sabe lo que le estaba haciendo? No se estaba haciendo un ídolo. No estaba diciendo, este es el Dios piedra y con este aceite. No. Estaba poniéndose un recordatorio a él de que Dios lo llamó, de que Dios lo cambió y que Dios le había dado un propósito. ¿Me dejo entender? Si usted hace eso, si usted en su casa pone, Dios me llamó, Dios me restauró y Dios me ha dado un propósito, no es malo, eso no es pecado. Pero si usted hace un dibujo, un monigote y dice, no, este es Dios, ahí es malo. ¿Me dejo entender? Sigo. Entonces, él ya no es lo que era, le dice que se fortalezca en él, ha sido llamado con un propósito. Además de eso, Dios le recuerda su promesa. Jacob, esta tierra se la di a tu padre y te la voy a dar a ti. Se la di a Abraham y a tu padre y ahora te la voy a dar a ti. Voy a poner aquí. Esto es versículo 13, 9 al 13. Ahora, Jacob reconoce a Dios a pesar de las circunstancias. Miren, en primer lugar lo que hace Jacob es, se pone un recordatorio de quién es Dios para él. Es bueno que tú tengas un recordatorio de quién es Dios para ti. Te enseño un recordatorio que yo tengo y a lo mejor te puede servir. O no necesitas. Bueno, se los cuento otro día. O quieren ahorita. Este es mi recordatorio. Todos los días de mi vida me recuerda, Picolín, eres escogido, te llamé. Picolín, te estoy limpiando. Picolín, hay un propósito en ti. No te desanimes, sigue adelante. No te ofusques, no importa que te persigan. Picolín, caíste, levántate. Ese es mi recordatorio. Mis amados, úsenlo, es espectacular. Y llamó el lugar donde Dios había hablado con él, el Betel.
Llamó al lugar casa de Dios. En realidad se acordó, oye, el lugar donde me encontré con Dios es casa de Dios. Hermano, ¿dónde te encontraste con Dios? Es casa de Dios. Si ese encuentro ha sido en tu corazón, alégrate, tú eres casa de Dios. Amén. Sigo. Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo a la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre, ¿qué? Benoni. ¿Qué es Benoni? Hijo de mi tristeza. Raquel estaba centrada en este mundo, en las cosas de este mundo. Acuérdense, Raquel era idólatra. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces está muriéndose y le pone Benoni a su hijo. No, este es un hijo de mi tristeza. Pone el nombre correcto al hijo que le nació de Raquel. Dice, mas su padre lo llamó ¿qué? Benjamín. ¿Qué significa Benjamín? Hijo de la mano derecha. ¿Sabe lo que está diciendo Jacob? ¡Qué tristeza! ¿Cuál tristeza? Si Dios es fiel conmigo. La fidelidad que necesito la tengo en Dios. Dios está a mi diestra. Y de mi diestra, de la fidelidad de Dios, ha venido un hijo para mí. Por tanto, este hijo no es maldición, es bendición. Qué triste que ahora hay muchas Raqueles matando hijos en el vientre. ¿Ya pensó? Tratando de matar al hijo que hay en sus entrañas porque no vino de la manera que ellas esperaban. Qué tontería, ¿verdad? Ojalá que aparezcan los Israeles, que les muestren que no es bueno lo que están haciendo. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Bueno, ahora mire. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Ahora mire, a pesar de que Jacob se ha convertido y ahora es Israel y está viviendo como Israel, su casa todavía está desordenada. Sus hijos todavía tienen que ser tratados por Dios. ¿Me dejo entender? Todavía hay cosas pendientes entre él y entre Dios y los hijos de él. Hermano, ¿qué le estoy diciendo con esto? Descanse en Dios respecto de sus hijos. Usted necesita descansar. Usted necesita orar por sus hijos. Mi hermana Daisy, ore por sus hijos. Póngalo en manos de él y descanse. Mi hermana Mamumi, ¿dónde está mi hermana Mamumi? Ana Beatriz, cada uno, ¿quiénes tienen hijos? Levanten la mano los que tienen hijos. Bueno, todos los que tenemos hijos, tirémonos de rodillas, pongamos nuestros hijos en manos de Dios y descansemos en Dios. Amén. Dice, y da una lista de quiénes eran. El sinvergüenza de Rubén fue y se acostó con la concubina de su padre. Eso era una afrenta total. Pero acuérdese, todavía no había ley aquí. Pero se sabía que era malo, Israel lo supo. Pero mire, Israel no lo mató. ¿Qué hizo? Perdonó. ¿Por qué? Porque Israel es Israel, ya no Jacob. Sigo. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después, dice, vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac, 180 años, y exhaló el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron
Esaú y Jacob, sus hijos. Entonces, Jacob está volviendo a Mamre. Esto no es muere Jacob. Correcto. Esto no es muere, esto es vuelve Jacob a Mamre. Él, perdón, él y sus hijos como Israel. Él ha tenido un encuentro con Dios, vuelve ahora al lugar donde estuvo su padre y donde murió su padre, y él, la actitud de él a partir de ahora es, ya no soy Jacob, soy Israel, y su familia es Israel. Yo quiero que mire usted esto, ¿sabe por qué? Porque si usted entiende que usted es de Cristo, usted entiende que de su casa se encarga Cristo. Y si usted es de Cristo y usted vive para Cristo, su casa vivirá también para Cristo, aunque sean cabezones sus hijos, aunque sean duros sus hijos, su casa vivirá para Cristo. ¿Me dejo entender? ¿Sabe quién tiene que arreglar el problema? Usted. ¿Sabe quién tiene que ser restaurado? Usted. ¿Sabe quién tiene que volverse a Dios? Usted. ¿Sabe de quién es la historia? De usted. No ande buscando culpable. Me gusta repetirlo. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. Eres tú el culpable. Eres tú. Es un problema tuyo. Hablaba con una sierva el otro día y yo trataba de mostrarle que el problema era ella y ella me hablaba de todo el mundo menos de ella. Y tuve que explicarle hasta que entendió. Cabezona, estoy hablando de vos. Se trata de vos, no se trata. Vos sos la que tiene que arreglarse. Vos sos la que tiene el problema. Vos sos la culpable. Arregla tu asunto con Dios. Porque no se va a arreglar mientras tanto vos no arregles tu situación con Dios. Ah, pero el minuto que te pones en orden con Dios, todo empieza a acomodarse. La Biblia dice que Dios hace que sus enemigos estén bien con aquellos que le agradan a Él. Así que agrada a Dios y verás cómo tus enemigos vuelven. Bueno, vuelve Jacob a Mamre, él y sus hijos como Israel. Ahora, de aquí a poco veremos una generación que luego se torna un problema para Israel. Y por cierto, es familia de Israel, pero se torna un problema. 4 cosas vimos hoy, hermanos amados. La primera es, Dios restauró a Jacob. Los que son suyos, los que son de Dios, serán restaurados, son restaurados, están siendo restaurados constantemente. La segunda cosa es, Dios instruyó a Jacob. Los que son de Dios oyen la voz de Dios y le siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que son de Dios oyen la voz de Dios y hacen lo que Dios manda. Jacob obedeció. Tercera cosa, los que son de Dios reconocen a Dios a pesar de las circunstancias. Mire, no importa si su mundo está caído, no importa si su mundo está cayéndose a pedazos, usted reconozca a Dios. Usted diga, si Dios me quita algo, Dios me lo devuelve. Si Dios permite que yo caiga, Dios me levanta. Si Dios destruye algo, Él lo va a restaurar más fuerte. Amén. Usted fortalezcase en Dios, es necesario. Reconozca a Dios a pesar de las circunstancias. Y cuarta cosa, vuelva al lugar donde usted conoció a Dios. Y no le estoy hablando de, yo me conocí a Dios en una iglesia en Tangamandapio, entonces ahora tengo que volver allá. No, me refiero a su corazón. Recuerde de dónde usted salió, recuerde quién es usted. Entienda quién es usted, confíe en Dios, sepa quién es Dios. Amén. De eso se trata. ¿Alguna pregunta, algo que no quedó claro? Entonces oremos. Señor, gracias una vez más, porque somos tuyos, pueblo tuyo, ovejas de tu prado. Gracias porque vemos, Señor, falla en Israel. Pero por haber sido llamado Israel, Señor, tú los continuaste restaurando, sustentando, y los sustentas hasta hoy. Y un día, Señor, ellos van a reconocer a Cristo como nosotros. Señor, aprovecho esta mañana y te pido por Israel, que es tu pueblo escogido según lo material.
Y te suplico, Señor, que tu iglesia no cometa los errores que cometió Israel y que sigue cometiendo. Te suplico, Señor, que tu iglesia aprenda a buscar primero a ti y luego las bendiciones. O mejor, que aprenda a buscarte a ti y seguirte a ti y saber que las bendiciones persiguen a los que son tuyos. Dios eterno, muchas gracias por cada hermano que está aquí, por cada hermano que nos oye a través de Facebook, YouTube y WhatsApp. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.